Radio Sucesos 101.7 FM presenta Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. Amigos, muy buenas tardes, feliz martes, bienvenidos a Generación Responsable, producido por Radio Sucesos y Seminarium, como siempre, conversando con los temas que tienen interés para el país, especialmente en materia de recursos y transición energética. Este programa está presentado con el auspicio de Robalino Consultores, porque tu empresa se merece el más alto nivel de especialización para atender desde tus necesidades más simples a tus proyectos más complejos. En Robalino contamos con más de 90 abogados y 80 consultores altamente capacitados en una variedad de disciplinas para brindarte un servicio integral y a tu medida. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolow.com. LinkedIn, Robalino ICPI Consultores, Robalino. Instagram, Robalino Law. Si actualizas tus datos, recibirás información sobre trabajos programados en tu sector, valor pendiente de pago y factura electrónica a tu correo. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Con esto quiero darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Él es Diego Ordóñez, secretario de Seguridad. ¿Cómo está, Diego? Qué gusto contar con su presencia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar con usted. Muchísimas gracias. Diego, empecemos hablando acerca de los puntos más importantes y coyunturales y que fue básicamente el anuncio que usted hizo hace pocos días, hace pocas semanas, con respecto a la declaratoria de la minería ilegal como una amenaza a la seguridad pública integral del Estado. ¿Cómo avanza esto? ¿Qué otras labores o qué otras tareas se están cumpliendo para luchar contra esta amenaza? Ese es un trabajo, digamos, el resultado de esa declaratoria que usted alude, es el resultado, digamos, de un proceso de análisis, ¿no? Que primero se planteó como un escenario, ¿no? Una hipótesis respecto a lo que significa la minería ilegal en cuanto parte de una cadena que tiene que ver con el delito organizado, depreda el medio ambiente, destruye el medio ambiente y además precariza el trabajo. Para eso, yo tuve oportunidad de hacer un par de visitas, una de ellas con el presidente, a la zona norte, en donde hay eh, una laceración, ¿no? Una herida a la naturaleza que estremece, ¿no? Ah, recorrimos varios sitios al borde del río Santiago, a las orillas del río Santiago, y constatamos dos veces, ¿no? Cómo es que esta actividad está arrasando, está destruyendo, ¿no? El bosque, la protección del bosque tropical, ¿no? Contaminando ríos y además, obviamente, pues contribuyendo a una actividad que es delincuencial, que tiene que ver con el lavado de activos. Y sobre esto se preparó una información, una documentación, se pidió a los organismos de inteligencia hicieran una apreciación de manera que se pueda tener un informe respecto a cómo es que esta actividad está afectando a la estabilidad del Estado. Y luego pues fue llevado al Consejo de Seguridad Pública y se tomó la decisión, ¿no? Y esta decisión quiere significar qué. Primero, el ponerle a esta actividad como una de las prioridades en cuanto a aquellas actividades contra las que tenemos que enfrentarnos. Y segundo, digamos, eh, crear una normativa que nos permite establecer adecuados niveles de control preventivos y también acciones correctivas en relación con esta actividad. Sin lugar a dudas, y usted lo mencionaba, es una actividad que está ligada también con delitos conexos, con otro tipo de delitos. Recordemos lo que pasó en Buenos Aires, por ejemplo, cuando hubo este gran operativo que se encontraron diferentes tipos de delitos, desde la prostitución, la trata de blancas, y tienes mucho más. Ahora, después del informe que salió también de la OEA con respecto al tema de la situación de la minería ilegal, se descubre que tiene también estos vínculos con el crimen organizado transnacional que inclusive ha hecho que lleguen cifras diferentes a China de minerales de oro que seguramente vienen producto de la minería ilegal. ¿Esto tienen identificado? ¿Qué más van a hacer para luchar contra eso? Bueno, primero, eso se inscribe dentro de la estrategia global en cuanto al combate al narcotráfico, ¿no?
Y la forma de combatir el narcotráfico es a través de identificar por dónde van los flujos de dinero, ¿no? Los flujos de dinero fruto del negocio en sí mismo, ¿no? Y fruto, resultado pues, de la comercialización de droga, y luego cómo se deriva eso, ¿no? A ciertas actividades para que se blanquee el dinero, para lavar este dinero. ¿Qué es lo que pasa en la actividad de minería, no? La idea de esa actividad pues canjear billete por oro, por lingote de oro, porque el lingote de oro es, pues, puede ser más manejable y negociable que lo que es un billete que tiene que bancarizarse para poder ser usado. Entonces, ahí hay un flujo, ¿no? Luego está el hecho de que tenemos que eh, crear una trazabilidad para la maquinaria. Mire, cuando hemos recorrido estos sitios, ¿no? Eh, la maquinaria que usan es maquinaria nueva. Y esta maquinaria tiene algún origen. Alguien les vende, ¿no? Alguien importa, alguien comercializa, y esto tiene que tener una trazabilidad. Entonces, la normativa, ¿qué va a establecer? Va a establecer primero la obligatoriedad de todos los distribuidores, importadores, comercializadores de maquinaria pesada de tener un registro y un reporte de a quién le venden, de a quién le venden, en cuánto le venden, para qué va a ser usado, cómo pagó. Esto quiere decir que no puede pagar en dinero efectivo, pues no tiene que pagar por vía de un medio de pago formal, bancarizado. Eh, con este registro se debe acompañar dos cosas. La primera es que la maquinaria no puede salir del sitio, del almacén, digamos, ¿no? Sin que haya sido identificada mediante un mecanismo de GPS. Y segundo, si es que no ha sido matriculada. Toda esta maquinaria y vehículos pesados no pueden salir del lugar de venta sin previamente haber obtenido la matrícula ante el ministerio, ante la Agencia Nacional de Tránsito. En este mismo tema yo tengo una duda y es que, por ejemplo, en operativos como en Yutsupino se encontró maquinaria usada que también venía de GATS, venía de consejos provinciales, venía de otros municipios. Entonces, aquí también cómo generar la trazabilidad y cómo generar además consecuencias para quienes permiten que esta maquinaria que pertenece a municipios o a gobiernos provinciales sea utilizada en actividades de minería ilegal. En la reventa debe haber una autorización. No se puede revender libremente, ¿no? Porque va a pasar lo que usted acaba de mencionar. Se vende máquina, alguien compra la maquinaria, pues la revende inmediatamente. La reventa debe tener una autorización. Y sin esa autorización, la transacción va a ser nula y va a ser ilegal. Y va a ser esa maquinaria, ¿no? Tiene que ser objeto de incautación. Y lo que tenemos que establecer también son mecanismos que no están, lamentablemente, actualmente vigentes, pero que los vamos a establecer para que las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional que decomisen esa maquinaria, la destruyan. Porque, ¿qué sucede? Decomisan la maquinaria, vienen los consabidos recursos de protección, recuperan la maquinaria y no pasó nada. Y el día siguiente están trabajando un poquito más abajo, ¿no? Esto no podemos permitir. Mire, hay que cerrar, concatenar todas las capacidades y fortalezas que tiene un Estado para enfrentar estas actividades. Porque, ¿qué sucede? Que o no tenemos competencias, o no se han creado atribuciones, o son ejercidas aisladamente, desestructuradamente. Esa estructuración, esa integración, esa articulación de todas las capacidades que tiene un Estado para enfrentar estas actividades es fundamental. Y para eso es que primero analizamos, hacemos un diagnóstico del problema, planteamos una solución y establecemos un esquema de seguimiento. Ahora, secretario Ordóñez, también en otro punto con respecto a otros sectores extractivos. Recordemos que, por ejemplo, el petróleo, la minería, el petróleo durante muchos años y es parte de nuestros sectores principales y prioritarios, inclusive para la economía, y la minería viene por este camino, viene por este sendero. ¿Qué pasa con este tipo de actividades con respecto a la amenaza que tienen constantemente por parte, uno, de comunidades y dos, de quienes están relacionados también con estos delitos que no quieren que operen?
hemos tenido casos de campamentos incendiados. Ahora mismo entiendo que tenemos una disminución de la producción petrolera, también por amenazas de sectores y de zonas de comuneros. Entonces, ¿qué más hacer para que estas actividades no se vean afectadas y la economía del país tampoco se vea afectada? Usted está incluyendo otra amenaza que tenemos que enfrentar, ¿no? Que son las amenazas derivadas de estas acciones políticas, ¿no? De organizaciones, de grupos sociales que intentan pues que el Estado, la economía, no tenga posibilidades de crecer o expandirse por vía de inversión en actividades extractivas. Hay que cuidar el medio ambiente, hay que cuidar la naturaleza. Las actividades extractivas de minería en petróleo tienen que deben cumplir rigurosos estándares medioambientales. El Ecuador tiene, ¿no? De ahora, desde mucho rato, tiene, digamos, una legislación medioambiental que digamos, muy rigurosa en ese sentido, para que previo el inicio de actividades extractivas se obtenga la licencia ambiental. Esto lleva un tiempo y tienen que demostrarse capacidades para poder hacer una actividad que pues no afecte o no destruya, y también capacidades para remediar en el caso que hayan daños, ¿no? Esto es un elemento que hay que tener en cuenta. Uno segundo es que el Ecuador tiene que apostar a este esquema, a este mecanismo. Mire, hemos conversado algunas veces con el ministro de Ambiente, ¿no? Que es, digamos, un activista, no solamente aquí, sino en el exterior, de temas medioambientales. Y él sostiene que la minería bien manejada, responsablemente manejada, ambientalmente responsable, es un mecanismo que coadyuva a esto que se llama la transición ecológica. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero claro, hay agendas políticas que también tenemos que enfrentar. Y esto va más allá solamente de movimientos que se oponen, ¿no? Esto va ligado a decisiones políticas que tienen que ver con la creación o el intento de creación de mecanismos o de grupos que parecen querer ser alternativos, ¿no? O competir con las fuerzas regulares del orden que están a cargo, a mando, bajo competencia del Estado, ¿no? Y con esto me refiero a esta invocación de que hayan guardias indígenas que defiendan, dicen, los territorios en los que, según dicen estas personas, no pueden ingresar Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ¿no? Esto, bien visto desde el punto de vista jurídico, es un atentado contra la integridad del Estado, ¿no? Contra la seguridad nacional, porque está pretendiendo hacer dos cosas. Primero, romper el principio de unidad territorial, y segundo, atribuirse una competencia que es típica, excluyente y privativa del Estado, que es el uso legítimo de fuerza. Entonces, este problema, ¿no? ¿Por qué se liga lo uno con lo otro? Porque a la vez que estos grupos políticos no generan una agenda que coadyuve a generar, a unar esfuerzos contra la minería ilegal, crean un discurso, ¿no? Y generan acciones contra la minería legal, contra la minería que está autorizada. Hace pocos días tuvimos el caso, ¿no? en la provincia de Loja, ¿no? de una empresa minera que tuvo un problema de una invasión, ¿no? De grupos delincuenciales que pues lo que quieren es evitar que se haga la actividad minera a pretexto de defender el medio ambiente. Bueno, defendamos el medio ambiente contra los que están dañando. Y si hay empresas que están autorizadas legalmente y están depredando el medio ambiente, hay competencia de las autoridades para tomar acción. Pero en donde no hay duda es que la minería ilegal es la que está destruyendo el medio ambiente. Y ahí vemos a los activistas sociales con No un dicen silencio nada. cómplice. No dicen nada, es un silencio cómplice. Es una complicidad total. No inviertan, les dicen a las empresas, grandes empresas de inversión que quieren invertir en la actividad minera en el país, y no les dicen a los delincuentes que están depredando el medio ambiente, que están precarizando el trabajo, media palabra. Esto me parece a mí que no tiene presentación, yo digo, no es una conducta ética frente a un problema tan dramático como el que tenemos que enfrentar. Y este modo de actuar finalmente ha sido identificado también. Pretenden que las empresas legales con concesiones legales salgan del territorio y finalmente quienes entran para explotar son los ilegales. Y esto a propósito de decir cuidamos del medio ambiente. Se lo entiende.
Secretario, le agradezco muchísimo por su tiempo. Por cuestiones de tiempo tengo que frenar ahí, pero sin duda tenemos muchos más temas en materia de seguridad y sobre todo lo que concierne a todas estas actividades tan importantes para el desarrollo del sector. Le agradezco. A usted, muchas gracias. Buenas tardes. Muy gentil. Una buena tarde. Recuerden, cuando se trata de tu empresa, quieres asegurar que esté en las mejores manos. Además de nuestro alto nivel de especialización en asesoría legal corporativa y 10 años de crecimiento, en Robalino contamos con la mayor presencia regional en el país y más de 17 reconocimientos internacionales que reflejan el compromiso con nuestros clientes. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolo.com. LinkedIn Robalino y Consultores Robalino. Instagram Robalino Law. Recibe en tu celular información sobre el servicio eléctrico. Actualiza tus datos en nuestra página web o en agencias de atención al cliente. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Con eso, amigos, es momento de hacer una pausa, pero enseguida regresamos con otra entrevista para continuar hablando acerca de esta actividad que genera recursos y desarrollo para el país. Enseguida regresamos. Amigos, continuamos en Generación Responsable, producido por Radio Sucesos y Seminario. Y a esta hora quiero darle la bienvenida a Rebeca Yescas, consultora en energía y desarrollo. Rebeca, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola María Gracia, muchísimas gracias. Buenas tardes con todos y gracias por invitarme a hablar de un tema no tan romántico el día de hoy, pero aquí estamos. Gracias. En medio de este día de celebración de amor y amistad, también tenemos que entender que hay temas que nos traen como gancho a tierra para comprender de mejor manera qué es lo que puede pasar en nuestro país, qué es lo que está pasando y cuál sería el ideal. Ahora hablaba justamente con el ministro de Energía y Minas acerca de este tema, el tema minero, y él decía, es la niña bonita y es la niña mimada de sector minero porque muchas empresas nos están mirando como un potencial. Pero realmente, Rebeca, puede ser un potencial cuando vemos que no se abre el catastro minero, cuando vemos que las empresas están tal vez con un poco de temor por la seguridad jurídica, o estamos notando que los ambientalistas, o dices ambientalistas, pero que realmente están apoyando a la ilegalidad, a la minería ilegal, están amenazando la seguridad de las mineras que ya se encuentran en el país. Bueno, muchísimos temas, ¿no? En estas palabras y aseveraciones tuyas, María Gracia. Efectivamente, primero indicar que la minería es una oportunidad. Yo siempre menciono que lo importante es que debemos pensar como no solamente desde el Estado, también desde los ciudadanos y repensar cuál es el modelo de desarrollo que estamos planteando alrededor de estas industrias. Es importante también mirar cuál es el escenario internacional. Hoy en el mundo, en el marco de la propia crisis climática, la transición energética, hay una propuesta internacional en la cual los minerales son fundamentales dentro de esta discusión. Yo siento que lamentablemente en el Ecuador estamos como hace 10 o 20 años atrás, quizás 20 o más, en las discusiones a nivel mundial. Lamentablemente no estamos insertados en este proceso internacional mundial en el cual los minerales son críticos para esta transición energética que va a permitir reducir los impactos del CO2 a nivel mundial. Y nosotros tenemos varios de estos minerales críticos para este proceso. Así es, el Ecuador es un país que tiene un potencial geológico muy importante. Además, tiene un potencial geológico que no ha sido explotado. Apenas tenemos 2 minas de gran escala con un aprovechamiento de minerales y que, mira, apenas 2 minas del año pasado, el Ministerio de Energía, es decir, el gobierno, indicó que se exportaron más de 2.500 millones en exportaciones gracias a estos minerales que representan solamente en impuestos 600 millones de dólares de ingresos para el Estado. Ahora, ¿qué queremos de este año? Queremos consolidar esa minería, queremos consolidar una industria responsable, como tú lo acabas de mencionar. Lo mejor que nos pueda pasar es tener empresas que hagan un aprovechamiento responsable porque además son a quienes podemos controlar. Es a quienes podemos pedirles respuestas, pedirles cuentas sobre sus actividades que deben hacerlas con el mejor cuidado con el ambiente y para las comunidades. Claro que sí. Ahora vamos aterrizando un poco ese intro que sí parece un escenario bastante adverso con el que iniciaba, pero que nos recuerda que es
responsabilidad de todos los involucrados que la minería se desarrolle acá en el país. Finalmente se habla también de un tema de gobernanza en la minería. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer al momento para mejorar las cosas, para que las empresas continúen confiando en el país? Hay varios temas que son fundamentales que se deben resolver este año. Uno de esos, obviamente, está alrededor de la gobernanza. La gobernanza es importante en el cual todos los actores alrededor de esta industria puedan estar comprometidos, informados y se puedan llegar a acuerdos. Eso tristemente no ha pasado en los últimos años. Hemos visto también algunas, no solamente dudas de incertidumbres desde algunos grupos sociales del movimiento indígena, sino también en general yo siento que de la comunidad. Y eso es un deber que tiene no solamente el gobierno, la industria y desde los espacios de comunicación. Por ejemplo, este es un importante espacio en el cual podemos de una forma respetuosa, técnica, desde las propias dudas que nos pueden generar una industria como extractiva, como es la minería, para el desarrollo del país. Entonces, es importante comunicar, creo que eso es fundamental, tenemos que promover una mejor gobernanza y por supuesto también el Estado, a través del gobierno, debe dar ciertas condiciones para que se pueda desarrollar esta industria y una de esas es tener las normas claras, tener unas reglas en las cuales las empresas saben manejar el riesgo, ¿no? El riesgo geológico, ese es un tema técnico que ellos saben cómo hacerlo, pero el riesgo político es muy difícil manejarlo. ¿Y qué es lo que yo siento que los últimos años y hoy estamos dando un mensaje equivocado a las empresas, no solamente por la no apertura del catastro minero, sino porque no avanzan adecuadamente, oportunamente los proyectos que ya están en fases más avanzadas? Y esto porque tal vez no se aclara, por ejemplo, el tema de la consulta previo a la consulta legislativa que todavía tiene que salir y resulta un freno para que empresas mineras que están cerca de comunidades. Exactamente. El año pasado tuvimos ya la discusión y venimos desde hace algunos años en que necesitamos unas normas que son suplementarias, complementarias a la regulación y la normativa minera en el país para que las empresas puedan avanzar en el desarrollo de sus proyectos. Tres normas fundamentales que se necesita y que el gobierno necesita resolver este año. Uno es la ley de consulta previa, libre y informada a las comunidades. Ojo que no significa que no existe la norma específica que el sector, las empresas y el gobierno no hacen consultas, no hacen socializaciones de los proyectos. Lamentablemente esta creo que es una confusión que tienen algunos actores opositores de la industria y que me encantaría, esta es una discusión que hay que tenerla para que puedan entender y que todos podamos entender cómo se socializan estos proyectos. Sin embargo, hay una obligación a partir de una sentencia de la Corte Constitucional que obliga a que se emita una ley específica para la consulta previa, libre e informada. De igual forma, es necesario contar con una norma de consulta previa ambiental, una consulta ambiental, que esta consulta ambiental la debe resolver el Ministerio de Ambiente y Transición Ecológica, que entiendo que ya está en ese proceso. Adicional, como tú sabes, se tiene que hacer una nueva ley de recursos hídricos, que todas estas otras dos normas caen en manos, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Y dada la coyuntura política, yo siento que lastimosamente esta no va a ser una discusión ni prioritaria ni técnica en el cual afectan no solamente a la industria, porque el no tener una industria responsable, controlada, no tener actividades en las cuales el Estado le pueda dar seguimiento, pueda aprovechar esos recursos, no solamente es perjudicial para la industria, para los proyectos, para las empresas y para el Estado, es para los territorios, porque cuando tú dejas un territorio donde hay información geológica abierta a que vengan mineros ilegales, es exactamente lo que está pasando en muchas zonas del país. Se genera un caos y una cantidad de delincuencia alrededor de estas actividades. Ellos conocen perfectamente dónde hay el potencial minero para poder adelantarse en muchos casos y en otros lograr que las empresas que están concesionadas legalmente salgan del territorio. Exacto, porque la actividad ilegal, que es un delito, o sea, la actividad delincuencial de la extracción de minerales, no te piden permisos, no está esperando que salga la consulta previa, no está esperando que salga la consulta ambiental. Lo que hacen los mineros ilegales van, destruyen los territorios, causan afectaciones sociales, ambientales y se van. ¿Y quién se queda con el daño? En el territorio, las comunidades y por supuesto el Estado, que no teniendo además recursos, la remediación ambiental es costosísima y a veces hay daños que son irreparables.
Sin lugar a dudas. Y lo hemos vivido ya, por Así ejemplo, es. con el caso de Buenos Aires. Ahora vemos también en la parte de Napo que ya los daños son bastante fuertes. Con respecto a eso también hay afectaciones con los ingresos que debería percibir el país. Un último informe de la OEA determinó que China informó que lo que nosotros decimos que exportamos como oro y lo que ellos reciben no cuadra, hay más de 200 millones de diferencia y esos son recursos que finalmente no se quedan en el país, no se queda lo correspondiente, lo que debería ser tributado. Así es, María Gracia, gravísimo, ¿no? O sea, a mí, yo leí ese informe y me espanté. A mí me parece gravísimo que el Estado pueda tener esa enorme, esos problemas tan grandes y ese descontrol absoluto de la institucionalidad. Y ahí va otro punto importantísimo, que es el fortalecimiento de la institucionalidad de estos sectores. Más que ningún otro sector, los sectores extractivos deben tener instituciones fuertes que puedan controlar y que puedan estar en territorio, no solamente desde el aprovechamiento en las minas, sino también en los puertos, en los aeropuertos, en el control de las exportaciones. Esto es una pregunta gravísima e importante para el gobierno. ¿Dónde está el error y dónde está, qué pasó con esos minerales que efectivamente salen desde el Ecuador, una cantidad de toneladas de oro, y por qué ingresa el doble o el triple a otro país? Entonces, de esto hay muchísimas hipótesis alrededor. Sin duda hay un tema de seguridad, pero también hay un tema de control. Hay un tema de control que ellos están conscientes que tiene que ser realizado inclusive en aduanas para comprender el por qué esta diferencia, pero inclusive cuando sale el material de las, no los podemos llamar minas, pero los territorios donde están operando los ilegales, no estamos hablando de pepitas de oro, no se están llevando anillos, oretes, se están llevando realmente toneladas de material que debe ser seguido de alguna manera. Ahora el gobierno hace pocas semanas dijo que la minería ilegal es una amenaza grave contra la seguridad integral del Estado. ¿Qué es lo que ustedes recomendarían o ven que se puede hacer para identificar desde la base, desde el mismo tratamiento de la minería ilegal, para mejorar las cosas? Sí, mira que hablo nosotros desde la ciudadanía, desde la industria y también desde, desde la gestión y la política pública de estos sectores. Yo lo veo como un tema positivo, las declaraciones del gobierno y el elevar a una política de seguridad del Estado, el combatir a la minería ilegal, ¿no? Pero esto debe traducirse en acciones, porque no es solamente una rueda de prensa, no es solamente decir sí nos preocupa, sino que atrás de esto debe tener un plan. Que no se queden anuncios nada más. Exactamente. No conozco, esperamos y espero que efectivamente exista un plan, porque como tú mencionas en ese informe de la OEA, hay un montón de cosas graves, más allá de los minerales que salen menos cantidad y que llegan a puerto más, sino también explica la robusta estructura ilícita que existe en el Ecuador. Alrededor de la minería ilegal, no solamente es la extracción de minerales, no solamente es el daño que se causa al ambiente y a las comunidades, también tienes delitos de narcotráfico, delitos de armas y algunos otros. Entonces, esto debe preocuparnos a todos, porque además la minería no se hace en ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, esto se hace en zonas aisladas, donde son las que tienen absoluta tranquilidad. Y el que lleguen estas bandas criminales a extraer minerales afecta profundamente en el desarrollo normal de estas comunidades y por supuesto de todo el país. Claro que sí. Y nos quedan muchísimos más temas para hablar en el ámbito minero, porque sin lugar a dudas, en lo legal hay cosas riquísimas para analizar sobre el trabajo, el beneficio a las comunidades, los recursos que te deja. Y en la ilegalidad, siempre es bueno poder identificar y ayudar a la discusión sobre qué hacer para que no sigan arrasando con los territorios. Por cuestión de tiempo, te agradezco muchísimo, Rebeca. Gracias por tu tiempo acá. Gracias, María Gracia, y gracias a todos. Yo solo invitarles a que es importante que repensemos qué modelo de desarrollo alrededor de estas actividades queremos, aprovechar los minerales para, ojalá, erradicar la pobreza y que además algo importante, hay que pensarlo desde el territorio, no solo desde las políticas desde arriba, sino también desde abajo. Gracias. Importante, con eso me quedo. Así que todos Gracias, analizar María Gracia, también. gracias a todos. Muy gentil. Una feliz tarde. Gracias. Robalino te brinda una variedad de servicios incluyendo asesoría contable, financiera, consultoría para tu cumplimiento tributario y acompañamiento legal a nivel nacional e internacional.
Nuestros servicios de CPA Consultores Robalino y nuestra línea de Business Process Outsourcing están hechos para darte el acompañamiento que necesitas. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolo.com. LinkedIn Robalino y CPA Consultores Robalino. Instagram Robalino Lo. Recuerda, en la empresa eléctrica Quito dejaremos de entregar la factura física. Actualice tus datos en nuestra página web y accede a los beneficios que te otorgamos. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Con esto quiero darles las gracias por acompañarnos otro martes en Generación Responsable y seguir conversando sobre estos temas que tanto nos apasionan y tan importantes son para nuestro país. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Una feliz tarde para todos.